Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, añade, cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En cualquier momento se os sugerirá qué tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Así leemos hoy en el Evangelio de la misa de hoy. Es un panorama el que presenta el Señor, ¿verdad? Que podría decir uno, bueno, pues a ver quién sigue este camino, ¿no? A ver quién es capaz de aceptar todo esto que está diciendo el Señor. No es un panorama halagüeño, ni mucho menos, o no es un panorama que parezca sencillo, todo lo contrario. Bien, es verdad que en todo ese planteamiento que hace el Señor de la misión que les da a los apóstoles, sí que queda claro que el Señor no les va a abandonar en ningún momento, sino que va a estar con ellos siempre, siempre. Pero les abre los ojos ante las situaciones que pueden pasar. Es decir, pues fijaros, habla de cómo habrá traiciones, el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra los padres, los matarán, seréis odiados por causa de mi nombre. Cosa que después, evidentemente, se fue cumpliendo paso a paso. Bien, ¿qué quería yo comentarte de este Evangelio, sacar para este rato de oración de esta mañana, del curso anual? Pues fijaros cómo el Señor nos está pidiendo a través de todo esto una fe recia, una fe que sobre todo que confíe mucho en su palabra, en Él. Si Él me plantea todo este panorama, que humanamente hablando no hay dónde y por dónde cogerlo, ¿no? Pero que humanamente hablando pues no podemos mirarlo solamente desde ese punto de vista. Si Él me lo plantea, también es porque Él me va a dar la fuerza y me va a dar también su compañía, va a estar siempre conmigo. Eso es así. Por eso nosotros, el Señor está como diciendo, y este es el tema de nuestra oración esta mañana, confiad en mí, confiad en mí. Creed en Dios, creed también en mí, dice en concreto algún texto. Y está requiriendo de ti y de mí, pues lo que podemos llamar, y este sería como el tema, una vida de fe. Una vida de fe. Claro, todas las personas que viven esa vida de fe, que tienen esa confianza en el Señor, son siempre alabadas. Es decir, a lo largo de la historia de la salvación, vemos que la fe de los hombres se ha ido como concretando en la fidelidad y en la confianza. Y se nos ha hecho ver, y se nos ha enseñado siempre, y se nos ha dicho como una verdad, como algo que tenemos que aceptar, que con la fe todo es posible, hasta y lo inalcanzable llega a realizarse.
Y esto lo hemos visto hecho realidad en la vida de la Iglesia y en la vida de la obra también, evidentemente, y en tantas instituciones de la Iglesia, donde con muy pocos elementos humanos se han hecho obras grandes, porque ha habido fe. Es una constante en el Evangelio que el Señor pide a quienes se encuentran, le pide sobre todo a todos aquellos que tengan fe, como condición sine qua non para hacer un milagro, por ejemplo, como condición también para seguirle, como condición también para vivir una vida para cambiar de vida, ¿no? Pero siempre en ese ámbito en el que el Señor está pidiéndonos una confianza grande. Pase lo que pase. Es decir, no es porque el Señor nos pida la fe porque se van a realizar las cosas que le pido. A veces la manera de realizarse es esperar. Dios tiene sus momentos y sus tiempos y sus caminos, que no son los nuestros habitualmente. Pero que a pesar de que nosotros no veamos frecuentemente o con regularidad los frutos, el Señor nos pide que tengamos fe, confianza. Y así vivir de esa fe, en un mundo además en el que no es sencillo vivir de la fe, porque está marcado por el pecado, y esto no nos sorprende. Por eso la vida, como hemos visto, como hemos leído, por eso la vida de los cristianos, la nuestra también, está marcada por la persecución, por la incomprensión, por la contradicción. Y en nuestra propia intimidad, por la lucha. Es como si pudiéramos decir, nunca estamos, voy a expresarme mal, nunca estamos tranquilos siempre, pero entendeme, siempre tenemos contradicciones. Siempre. Es que la vida nuestra está marcada por eso, como la vida de la Iglesia, como la vida de la obra, está marcada siempre por eso. Siempre hay pequeñas preocupaciones, siempre. No podemos pretender santificarnos sin preocupaciones o sin momentos de dificultad. No podemos pretender santificarnos o vivir una vida cristiana o vivir nuestra vida de vocación como si cuando no haya ningún problema. Es imposible. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, empieza el día y hay pequeñas cosas ya que nos preocupan, que nos inquietan, que nos pitan la paz, que no sabemos a veces cómo colocarlas, que tengo que mejorarlas, yo qué sé. Y a veces contradicciones o malentendidos o situaciones que no he querido provocar, pero han sido provocadas, han salido mal. Permite el Señor continuamente esto. Y en la tuya y en la mía, que en nuestras vidas, pues son a veces cosas muy pequeñas. Pueden venir cosas grandes también, pero cosas pequeñas. Pero cuántas personas que conocemos cerca de nosotros, que tratamos, que son amigas, que pues vas viendo sus vidas y no es un camino de flores. El hijo que no sé cuántos, la hija que no sé qué más allá, no llegar a final de mes, situaciones difíciles, facturas impagables, situaciones de todo tipo, enfermedades. En nuestro caso, evidentemente, también pasan esas cosas, pero y hemos de mirar todo eso con la confianza de quien cree en Dios, de quien tiene fe. Es decir, no sirve de nada ante esas situaciones una continua queja. Un continuo como reclamar al Señor, Señor, no me trates así. Evidentemente tenemos la confianza de decírselo. De decirte, Señor, que nos cuides. Y sabemos que tú nos cuidas. Pero tengo la confianza para ti, pues, Señor, para interiormente decir, bueno, ya vale, ¿no? Pero esto no quita que yo también tenga ese corazón que acepta la voluntad de Dios en cada momento. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es la parte de nuestra vida que tenemos que santificar. No hay fe, no hay salvación sin cruz.
El asunto es que tenemos que no perder la confianza a pesar de que venga la cruz, a que sea, pequeña o grande. Pequeño o grande. ¿Qué vendrá? Evidentemente. No falta que os diga nada de eso, porque evidentemente todos lo habéis comprobado personalmente. Y es Jesús quien anima a los apóstoles y les dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús viene a nuestro encuentro como viera a Pedro andando sobre las aguas, fijaros. Jesús viene. Me parece que las olas se lo van a llevar por delante. Jesús viene sobre las aguas. La parábola del trigo y la cizaña invita a sembrar y confiar. A veces, y lo hemos comprobado cantidad de veces, la acción de Dios en nuestras almas es esa acción del que escribe recto con razones torcidos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y eso nos queda claro, también, que se escribe como lo escribió nuestro Padre el primer día que llegó hace tantos años a la Yoma, en un camino, esa frase en latín, electi mei non laborarum frustra. Mis elegidos no trabajarán en vano. Allí está, guardado aquel camino con la letra de nuestro Padre, con esas palabras. Mis elegidos no trabajarán en vano. Eso nos da mucha confianza. Mucha confianza. Aunque Dios escriba sobre los torcidos recto. Qué bonito es pensar, ¿verdad? Que Dios convierte todo en ocasión de bien. Todo. Incluso el pecado. El único mal verdadero que lo convierte con esas palabras, o feliz culpa. O feliz culpa. ¿Cómo impresiona también que el Señor haya querido salvarnos precisamente a través de todo esto, de la cruz, de la contradicción, de situaciones que nos puedan como comprometer, cansar, hartar, así de claro. Hartar. Y en medio de esa situación que todos pasamos, emerge la figura de Cristo, resucitado, andando sobre las aguas, transfigurado, sanador, que nos está diciendo al corazón, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo? En medio de una barca que está siendo llevada de arriba para abajo por las olas y él duerme en la popa. Hasta que les levantan y dice, ¿de qué tenéis miedo? Fijaros que es continuo en el Evangelio, reiteradamente aparece esa frase, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Se lo dice el ángel a la Virgen, se lo dice el Señor a los apóstoles, se lo dice a San José, el ángel también, de parte de Dios. Se lo dice a los apóstoles, el Señor. Y te lo dice a ti y a mí también. Y a ti y a mí también. No tengáis miedo, porque a veces, y es así, nos pasa a todos, vivimos con ciertos miedos. Miedos que nos persiguen, que son humanamente es muy razonable, por otra parte, pero que nos quitan a veces
la seguridad y nos producen también esa desconfianza. Es como si tuviéramos que escuchar al Señor esas palabras, ¿no? Pero estoy yo aquí yo. Como le dijo la Virgen de Guadalupe, la Virgen en Guadalupe, perdona, al Lindito, ¿no? ¿No soy yo tu madre? Es como si el Señor te dijera a ti y a mí también, no soy yo tu padre, no estoy contigo. ¿De qué tienes miedo? Y aparecen en nuestra vida, es verdad, ¿no? Es decir, esos miedos, miedo al fracaso, miedo a quedar mal, miedo a, pues eso, a que no nos entiendan. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida, no? Es decir, situaciones diversas, pues, no me entiendo con esta directora, me cuesta esta situación profesional, ¿y qué pasará en un futuro? Yo me voy haciendo mayor, ¿y qué pasará en un futuro? Normal, que lo pensemos. ¿Quién me va a cuidar? ¿Cómo va? Normal. Miedo pues a perder cosas, miedo a... Y a veces yo no digo yo que nos paralicen, ¿no? No puede pasar en una ocasión, ¿no? Pero sí que es verdad que esos miedos que podemos tener, pues nos bloquean a veces. Nos quitan la serenidad interior. Y creo que es bueno que en la oración lo pensemos y que junto a nuestro Señor, refugiándonos en su corazón y pidiendo al Señor, dame esa paz, quítame estos miedos, Señor, que a veces pues me inquietan, ¿no? Pues ¿qué pasa este año conmigo? Si me cambian de centro, si no me cambian, si... Hay gente que no tiene ningún inconveniente, ¿no? En eso, ¿no? Hay gente que nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más. Yo llevo en 3 años 2 cambios de delegación y lo que más cuesta sobre todo hacer las maletas y las cajas, eso es lo peor. Lo demás, pues mira, uno se acostumbra, ¿no? Pero sobre todo la logística es lo peor que hay. Y sobre todo algunos que somos muy manazas para esas cosas, ¿no? Pero en el fondo dices, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué esa reacción positiva, normal, tranquila? Porque confío en Dios. ¿Que tú me pides esto? Ahora, Señor. Cambiar de centro, no cambiar de centro, yo qué sé. Mantenerme en un centro a pesar de que no estoy a gusto. O al revés. Serenos, tranquilos. ¿No está Dios contigo? ¿No estoy con vosotros? ¿Por qué tenéis miedo? Jesús les tranquiliza. Es como si dijera, ¿no sabéis que yo voy con vosotros? Y esto debe daros una firmeza sin límites en medio de vuestras dificultades. Claro, cuando increpa al viento y al mar y todo se sosiega, ellos descubren que era su Señor y su Dios. Y más adelante, cuando llega el Espíritu Santo y el Señor se ha ido al cielo, en Pentecostés, llega el Espíritu Santo, comprendieron que les tocaría vivir en aguas frecuentemente agitadas, pero que Jesús estaría siempre en su barca. A veces callado, pero siempre acogedor y poderoso. Nunca ausente. Sí ausente en ese sentido de no hablar, de decir, de esperar, de hacernos esperar, pero no ausente físicamente. Espiritualmente está Dios ahí con nosotros. Y lo entendieron perfectamente los apóstoles, como todos los cristianos, cuando poco después, cuando llegan las persecuciones y el zarpazo de la incomprensión de la sociedad, desarrollaron su actividad. Y el Maestro los confortaba, los impulsaba. Lo mismo
hace eso el Señor con nosotros. Mira, cuando la tempestad o la dificultad se echa encima, cuando te parece que tus esfuerzos son inútiles, es cuando tú y yo tenemos que acudir al Señor. Señor, sálvanos. ¿Por qué? Porque Él es la seguridad. La única seguridad verdadera. ¿Cuántas veces lo has notado? Y has necesitado decirle al Señor, Señor, me refugio en ti. Me refugio en ti. Y hemos pasado momentos de incomprensión o de pruebas y eso nos ha sacado adelante, nos da paz. Qué suerte tenemos, de verdad, ¿eh? Qué suerte tenemos en casa, poder tener en la hora, poder tener al Señor en nuestras casas. Y por tanto que el oratorio, que el sagrario sea para ti un imán, un sitio donde tú puedas acudir a estar con el Señor y a decir, Señor, me refugio en ti, dejo todo esto que me inquieta, todo esto que ahora me está quitando la paz, aquí. Ayúdame a salir del oratorio cuando salga, tranquila, porque todo lo tienes tú. Dame fe. Dame fe, Señor. Para todo. Mira, Dios quiere verte, quiere ver que tienes paz. Dios desea ver en tu corazón serenidad, tranquilidad. Es como si el Señor tocara tu corazón y te dijera, no temas. No temas. Es que el mensaje de la encarnación se abre así. No temas, María. No temas. Por eso la plena confianza en Dios, que por supuesto con los medios humanos que habrá que poner en cada ocasión, nos da una singular serenidad en los acontecimientos y tribulaciones que pasamos. Y sentirnos, como hemos dicho ya estos 2 días de curso anual, sentirnos hijos de Dios, me lleva a dirigirme a Dios no como un ser lejano, sino cercanísimo. No indiferente y frío, que guarda silencio, sino como un padre pendiente de mí, que me ayuda, que me perdona, que a veces me hace esperar, sí, que a veces parece que está en silencio, sí, pero no ausente. Y cuando uno vive así, en esa confianza en Dios, con esa confianza en Dios, empieza a comprender que todas las tribulaciones, las dificultades, resultan ser para mí realmente un bien. Y que me pide el Señor que las acepte con fe, para no separarme de Él. Porque Él también me ha enseñado a pasarlas. Decía nuestro Padre, ¿te acuerdas? Bienaventuradas malaventuras de la tierra, pobreza, lágrimas, odios, injusticia, deshonra, todo lo podrás en aquel que te confortará. Vivir de esa fe, por tanto. Vivir de esa fe. Tengo aquí un texto muy largo de 20:16 que no me va a dar tiempo a leer, pero que habla de esa fe también. Habla de esa fe. Termina así, te lo digo, es de aquella exhortación apostólica Porta Fidei. Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir a Cristo, allí donde se les ha llamado a dar testimonio de ser sus cristianos, en la familia, en la profesión,
en la vida pública, en el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. También nosotros vivimos por la fe, decía el Papa, por el reconocimiento vivo del Señor Jesús presente en nuestras vidas y en la historia. Vamos a pedir al Señor todo esto, ¿no? Y con la confianza, además, nos tiene que dar a saber que lo que nos da paz es la cercanía de Cristo. Que en cualquier circunstancia, en cualquier tribulación, lo que te sale del corazón tiene que salir eso. Ese buscar el rostro de aquel que está cerca de ti. Que está cerca de ti. Una cosa tan bonita como decía, concretamente, tengo aquí un texto muy bonito de Cardenal Newman. Decía, buscad el rostro de aquel que habita siempre en presencia real y corporal en su iglesia. Haced al menos lo que hicieron los discípulos. Tenían solo una fe débil, no tenían gran confianza ni paz, pero por lo menos no se separaban de Cristo. No os defendáis de Él, antes bien, cuando estéis en el apuro, acudid a Él día tras día, pidiéndole fervorosamente y con perseverancia aquellos favores que solo Él puede otorgar. Y así, como en esa ocasión que nos narran los evangelios, Él reprochó a sus discípulos su falta de fe, pero hizo por ellos lo que le habían pedido. Así, aunque observe tanta falta de firmeza en vosotros, que no debería existir, se dignará a increpar a los vientos y al mar y dirá, paz, estad tranquilos. Y habrá una gran calma. Una gran calma. Pues con esa paz tenemos que salir nosotros a la lucha. Con esa paz que nace de la aceptación de la contradicción, que nos purifica y nos une más a Él. Y no olvides que en ese camino, por supuesto, tienes a tu ángel de la guarda, que a veces lo tenemos bastante en paro, y a la Virgen, nuestra Madre Santa María. Y como te decía, ¿no?, en esa frase que le dice al indito, a Juan Diego, no soy yo tu madre. ¿Por qué tienes miedo? ¿No soy yo tu madre? Bueno, pues que tengamos esa confianza, esa fe que nace de la lucha, que nace de saber que Dios está cerca de nosotros, esa confianza. Porque el Señor nos dice esto, a ti y a mí, no estoy yo cerca de ti. No te inquietes, no pierdas la paz, no pierdas la alegría, que yo estoy contigo. Y también nuestra Madre Santa María. Pongamos a ella como intercesora de todo esto y pidámosle que nos dé la paz que siempre necesitamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.